VaticanoCatólico.com. Uno de los problemas más grandes de hoy día es de aquellas personas que dicen ser católicas, pero rechazan el dogma fuera de la Iglesia Católica, no hay ninguna salvación. En este video voy a hablar de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y cómo ellos, desgraciadamente, rechazan totalmente este divino dogma católico. Ya en el pasado habíamos publicado un video sobre los otros grupos, entre comillas, tradicionalistas, en los que se incluían a varios sacerdotes, grupos e individuos sedevacantistas, que además creen y sostienen la misma herejía o creencia que es casi la misma sobre este asunto. En otra ocasión trataremos este dogma en gran detalle. Para comenzar, citaremos el libro del arzobispo Marcel Lefebvre, titulado Contra las herejías, donde dice en las páginas 216 a 218 en su edición inglesa que, cito, «Las almas se pueden salvar en una religión distinta de la religión católica, protestantismo, islam, budismo, etc., pero no por esa religión». Fin de cita. En otras palabras, Lefebvre nos dice muy abiertamente que él cree que las almas se pueden salvar en cualquier religión. Incluso añade etcétera, lo que significa que esto puede incluir cualquier religión que se pueda nombrar. Esto es sumamente herético. Muchos concilios ecuménicos y papas que hablaron desde la cátedra de Pedro definieron que fuera de la Iglesia Católica no hay ninguna salvación. Y en cada una de esas definiciones dogmáticas siempre se excluyeron todo tipo de excepciones. Nunca se hizo mención para la ignorancia o cosa por el estilo, y de hecho el lenguaje usado en esas definiciones es totalmente excluyente, puesto que dicen nadie, ninguno, todos deben ser católicos, etc. También en el Concilio de Florencia del año 1441, con la bula Cantate Domino, el Papa Eugenio IV definió específicamente que todos los judíos, todos los paganos, todos los herejes y todos los cismáticos no se pueden salvar a no ser que se hayan convertido y unido a la Iglesia Católica, y que incluso si alguien derramara su sangre por el nombre de Cristo, aquel no podrá salvarse a menos que persevere dentro de la Iglesia Católica. El credo atanasiano, una regla dogmática de la fe católica, también declaró que toda persona mayor del uso de la razón está obligada y es necesario para su salvación a creer en los dogmas de la Santísima Trinidad, la Encarnación y en Jesucristo. Por tanto, nadie que sea ignorante de Cristo, y mucho menos quien lo rechace, podrá salvarse. Decir lo contrario es descaradamente herético. Esto es contrario a las numerosas definiciones dogmáticas y es contrario a toda la tradición de la Iglesia sobre este asunto. Decir lo contrario es predicar un nuevo evangelio. No obstante, tristemente estas ideas modernistas surgieron más tarde y ahora son muy divulgadas, como lo podemos ver cuando Lefebvre lo enseñó explícitamente en su libro Contra las herejías, que es publicado por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. También declaró explícitamente, carta abierta a los católicos perplejos, en las páginas 73 a 74 de su edición inglesa, que, cito, es incurrir en un segundo error decir que ningún protestante, ningún musulmán, ningún budista, ningún animista se salvará, por lo que claramente podemos ver que él nos indica que las personas se pueden salvar en cualquier religión. Sobre este punto vale la pena citar lo que el Papa Gregorio XVI declaró en su encíclica Sumo Iudicer Studio, donde dice que, cito, algunas de estas personas descarriadas intentan persuadirse a sí mismos y a los otros que los hombres no se salvan solo en la religión católica, sino que incluso los herejes pueden obtener la vida eterna. Fin de cita. Él condenó específicamente la idea que las almas se pueden salvar en otra religión. Y francamente, muchos de estos mentirosos nos escriben y dicen, pues Lefebvre decía que esas personas se salvan por la Iglesia Católica. Ellos se salvan en otra religión, pero por la Iglesia Católica. Escuchen,
Eso es totalmente irrelevante. Él todavía está diciendo que las personas se pueden salvar sin que sean católicas. El hecho que él diga que es por Cristo, por la Iglesia Católica que se salvan, no hay diferencia. Ya sabemos que el dogma de la Iglesia es que toda salvación es por Cristo o por la Iglesia Católica, pero también es dogma que nadie puede salvarse si no está dentro de la Iglesia. Así que, para los que presentan este argumento, en realidad están siendo tremendamente deshonestos. Lefebvre repitió su herejía en muchos de sus discursos, y de hecho, en el sermón de la primera misa para un sacerdote recién ordenado en Ginebra, el año 1976, dijo explícitamente que, cito, las gracias de Dios son distribuidas fuera de la Iglesia Católica. Bueno, esto es cierto, pero luego dice falsamente, cito, aquellos que se salvan, incluso fuera de la Iglesia Católica, se salvan por la Iglesia Católica. Fin de cita. Entonces, primero empieza con decir que las gracias son dadas fuera de la Iglesia, algo que es verdadero porque las gracias son dadas a las personas para ser traídas adentro de la Iglesia. Sin embargo, luego nos dice que las personas se pueden salvar incluso fuera de la Iglesia, y esto es una herejía. Desafortunadamente, esta herejía se ha inculcado en las mentes de prácticamente todos los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Pero también hay otros grupos. Por ejemplo, busque el video Sacerdotes Sedevacantistas que niegan el dogma católico de la salvación, y que también vamos a cubrir a otros grupos en otra ocasión, que piensan exactamente lo mismo que ellos. Esta herejía está terriblemente extendida. En un folleto titulado Bombas de Tiempo del Segundo Concilio Vaticano, publicado por la Fraternidad, edición inglesa 2005, del padre Schmidberger, en la página 10 dice, cito, está claro que los seguidores de las otras religiones se pueden salvar en determinadas condiciones. Es evidente, él dice que las personas pueden salvarse en otras religiones. Esto es herejía. Ahora, el obispo Bernard Felley, el actual superior general de la fraternidad, en una conferencia en Denver, Colorado, en su revista inglesa llamada Angelus, del 18 de febrero de 2006, declaró, cito, sabemos que hay otros dos bautismos, y la Iglesia siempre ha enseñado que hay personas que estarán en el cielo, que se encuentran en estado de gracia, que se han salvado sin conocer la Iglesia Católica. Esto lo sabemos, no obstante, ¿cómo es posible si no puede haber salvación fuera de la Iglesia? Es absolutamente cierto que se salvarán por medio de la Iglesia Católica, ya que estarán unidos a Cristo. Consideren a un hindú en el Tíbet que no tiene conocimiento de la Iglesia Católica. Él vive según su conciencia y las leyes de Dios que están puestas en su corazón. Él puede estar en el estado de gracia y si muere en ese estado de gracia, se irá al cielo. Fin de cita. ¿Qué más puedo decir? Esto es nuevamente un rechazo claro del dogma católico. Y esto nunca fue enseñado por la Iglesia Católica. Pero él dice que esto lo sabemos. ¿Qué suposición tan blasfema? Él dice que sabemos que las personas se salvan fuera de la Iglesia. Bien, ¿dónde se ha enseñado esto? ¿Dónde lo ha definido la Iglesia? En ninguna parte. De hecho, la Iglesia enseña justamente lo contrario en cada definición dogmática, y por eso fue definido infaliblemente por el Concilio de Florencia que todos los paganos se van al infierno si no se convierten. Y le recuerdo a Felley que un hindú es un pagano. Por lo tanto, él ha caído en la disidencia del dogma católico. Él es lamentablemente un hereje. Y por supuesto, esto nos prueba que ellos no solamente creen en la salvación fuera de la Iglesia, algo que es herético, sino que en verdad creen que las almas pueden salvarse en cualquier religión. Porque una vez que se dice que puede salvarse el hindú, o el judío, o el budista, o el musulmán, no se puede limitar a solo ellos. Se tendría que extender incluso hasta el satanista, por la misma lógica del raciocinio.
tendrían que decir que ello es posible, ¿no? Hay también numerosas encíclicas que han condenado la idea que las almas pueden salvarse en cualquier religión. Esto es, desafortunadamente, en lo que creen casi todos los, entre comillas, tradicionalistas. Esto también hace burla al mensaje principal del Evangelio. ¿Y cuál es este? ¿Cuál es el mensaje principal del Evangelio? Pues, si alguno lo leyera con sinceridad y honestidad y cuidadosamente, vería que el mensaje principal es que para salvarse es necesario aceptar a Jesucristo y su Iglesia y creer que Él es el Hijo de Dios. Pero claro, estos herejes creen que no solamente se pueden salvar aquellas personas que no han oído hablar de la Iglesia, sino que incluso se pueden salvar aquellos que sí la han oído y que han oído hablar de Cristo y lo rechazan. Y en otra discusión voy a dar varios ejemplos de todo esto y también voy a mostrarles que esto fue precisamente lo que los obispos y sacerdotes antes del Vaticano II, esto era lo que ya creían. Por ejemplo, en el Curso Superior de Religión, un libro muy conocido, muy famoso en el mundo tradicional, ese libro dice que si un no católico conoce a la Iglesia Católica, ha oído hablar de la Iglesia Católica, que aún puede estar de buena fe y puede salvarse. Eso es herejía. Y hay innumerables pasajes bíblicos que condenan eso como herejía. Esto es lo que el Papa Gregorio XVI declaró en su encíclica Miraribus 1832. Cito: «Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan, por lo tanto, los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación, que, según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo». Lucas 11:23. Y que los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan la fe católica y no la guardan íntegra y sin mancha. Fin de cita. ¿Qué más quieren que les diga? Es evidente. Entonces la fraternidad, al igual que otros grupos de los que ya he hablado, como la Congregación María Reina Inmaculada, dirigido por el obispo Pío Arunas, o la Sociedad San Pío V, dirigido por el obispo Kelly, y muchos otros sacerdotes independientes y otros más que voy a discutir en el futuro. Pero básicamente todos ellos, y la mayoría de los laicos que los siguen, también niegan este dogma. Por lo que, al negar este dogma, todo lo demás que hacen con la misa en latín es inútil, porque ellos rechazan la verdad de Cristo, como lo dijo el Papa León XIII. Cito: «Quien en un solo punto rehúsa su asentimiento a las verdades divinamente reveladas, realmente abdica de toda la fe, pues rehúsa someterse a Dios en cuanto a que es la soberana verdad y el motivo propio de la fe». Fin de cita. Y entonces, este es el problema más grande cuando nos enfrentamos con aquellos que se dicen ser católicos. Ellos han disentido de lo que Cristo le ha revelado a su Iglesia respecto a la necesidad de su fe y de Él. Papa León XII, Ubi Primum, numeral 14, 1824, cito: «Es imposible que el Dios verdadero, que es la verdad misma, el mejor, el más sabio proveedor y el premiador de los buenos, apruebe todas las sectas que profesan enseñanzas falsas, que a menudo son inconsistentes y contradictorias entre sí, y otorgue premios eternos a sus miembros. Porque por la fe divina confesamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por eso confesamos que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica». Fin de cita. También el Papa San Gregorio Magno dijo: «La Santa Iglesia Universal enseña que no es posible adorar verdaderamente a Dios excepto en ella, y asevera que todos los que están fuera de ella no serán salvos». Fin de cita. Para ver toda la documentación, visite nuestro sitio web vaticanocatólico.com.